dado que pronto vamos a cumplir como instituto el 70 aniversario de la creación del mismo, pues hablar un poco de lo que representa y ha representado el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, porque a pesar de que la institución es una, a lo largo de los años pues ha tenido diferentes cambios y ha evolucionado tanto desde el punto de vista científico como incluso de la propia relevancia social que alcanza en la ciudad de Santiago y en Galicia en particular también. Entonces, Eduardo, quizá tú como actual director del instituto podrías hablarnos un poco de lo que fueron los inicios, creo que no muy fáciles, del instituto. Los inicios del instituto, pues efectivamente hace 70 años, o sea, nos situamos en el año 43 y no nace por generación espontánea, no porque alguien se ponga a vamos a crear, se crea sobre algo que ya existe, que es una tradición que viene recorriendo pues las 2 décadas anteriores, del comienzo de los años 20, con el famoso Seminario de Estudios Galegos, y todo aquello pues estalla con fruto de lo que es el conflicto del año 36 al 39, aunque el seminario como tal no desaparece por un decreto, por una acción concreta, sino que languidece a lo largo de esos últimos años del conflicto de la guerra y los comienzos de los años 40, y los que sobreviven a aquello, que permanecen en Galicia, desean salvar aquella tradición que había iniciado el seminario, y es cuando consiguen que, cuando se crea el Consejo Supremo de Investigaciones Científicas, se cree un instituto dentro del Consejo que recoja esa tradición, incluso ese patrimonio, y vuelva a aglutinar aquel grupo de estudiosos, ¿no? Y es por lo que se crea así el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, es decir, el Seminario de Estudios Gallegos, bajo la fórmula de institutos, que es una fórmula de organización del propio Consejo Supremo de Investigaciones Científicas, y bajo el patronazgo del Padre Sarmiento, que era ya una iniciativa que se había planteado en el propio seminario a comienzos de los años 30. Esto es un poco la idea fundacional, ¿no? Y se estructura, además, esta institución se estructura a imagen y semejanza del viejo seminario, a través de esas secciones que más o menos coinciden con las que se había funcionado en tiempos anteriores, no todas, porque se centra solo en el ámbito de las humanidades, y no todas las humanidades, claro. Y lo cierto es que en esa primera etapa se incorporan una buena parte de las figuras más ilustres del Seminario de Estudios Gallegos, incluyendo naturalmente el grupo de Orense, encabezado por Otero Pedrayo. Y el instituto desde entonces pues inicia una historia que, como se acaba de recordar, va a cumplir 70 años, que es una historia muy importante, a mi parecer, desde luego. Incluso singular, ¿no? Singular dentro de lo que es el Consejo, pero muy importante lo que es la vida cultural y científica de Galicia. Digamos que fue la gran institución científico-cultural que hubo en Galicia, junto con la universidad, naturalmente, a lo largo de muchas décadas. ¿Qué ocurre? Pues que a finales de los años 70, comienzos de los 70, pues la Galicia ya no es la misma que la Galicia anterior. Empiezan a florecer instituciones nuevas, y además instituciones fuertes y pujantes. El Instituto Padre Sarmiento queda absorbido por esa nueva realidad. Y ese proceso, que pues dura 10, 12, 15 años, pues deriva en un replanteamiento por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de cuál era el papel y la línea a seguir para que sobreviva esta institución. Y es cuando se plantea esa reorganización del instituto, de manera que se inscribe ya directamente lo que es propiamente el Consejo. Empieza a haber investigadores de carrera, como lo había en los demás centros del Consejo, se organiza como un centro de investigación propiamente, aunque sin olvidar, como vosotros sabéis muy bien, lo que es las actividades culturales, la labor publicista, e incluso el sentido como foro de debate, de encuentro de los hombres de la cultura y de la ciencia de Galicia en el ámbito, insisto, de las humanidades. Un poco esto será la historia de lo que es el Padre Sarmiento, sin entrar en los detalles. Hay detalles importantísimos, por ejemplo, si uno recuerda la nómina de los becarios que tuvo el Consejo, el Instituto en los años 40, con las grandes personalidades, o
pues toda la actividad, por ejemplo, en temas de exposiciones que se fueron haciendo anuales, o las publicaciones que ahí están, o la propia revista, etc. Lo que es curioso es que el instituto, nombrado así, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, permaneciese en esos años, por decirlo así, más tumultuosos de reestructuración del Consejo como un centro propio del CSIC, porque muchas veces, sobre todo hablando con personas de fuera, investigadores de fuera, consideran que el Padre Sarmiento, por su propio nombre, por su propia naturaleza, es un instituto más bien de estudios locales, como pueden ser otros muchos que están agrupados en la Confederación. Ahí la clave está que cuando se crea el instituto se crea bajo el patronato de Méndez Pelayo, que es el patronato de los centros propios del Consejo. Y luego hay otro patronato que es el José María Cuadrado. Que era el de los institutos, digamos, de estudios locales. Pero cosa curiosa, que el Padre Sarmiento, o que dices tú, que tenía, digamos, el San Benito de que era estudios locales, pero fue metido, digamos, permítaseme la expresión, encuadrado en el patronato Menéndez Pelayo, que era el nacional. Exactamente. El de los centros nacionales propios. Además, ahora, eso, sin dejar de ser un instituto de estudios locales, claro, también lo era, claro. Pero vamos a ver, estudios locales, pero es que ves las universidades, la facultad, lo nuestro que nos movemos en historia, ¿qué historia hacían? Al menos lo que se publicaba y de investigaciones, y se sigue haciendo en nuestra facultad de Geografía e Historia. Pues son estudios de Galicia, son estudios locales. Yo no sé por... Pero y vamos, es que no tiene nada de peyorativo. Pero no tiene nada de peyorativo, pues ahí está. Ya el propio Pierre Vilar, que no es sospechoso, decía que a partir de los microanálisis de determinadas localidades, de determinados espacios, a partir de ahí es como se hace la historia general, no al revés. Claro, bueno, la empiria es el hecho empírico está en lo concreto, está en lo individual, está en lo local. Exactamente. Eso es, digamos, la base empírica. Pero esto que estáis planteando, naturalmente, se resuelve simplemente con una diferencia. Una cosa son los estudios locales y otra cosa son los estudios localistas. Son dos planteamientos distintos. Hacer investigación sobre el patrimonio, la historia, la arqueología de Galicia no es estudios locales. Claro, pero es que... No es estudios locales, o no tiene por qué ser necesariamente estudios locales. Es que mezclas, es que cada, o sea, si nos remontamos en el tiempo y vamos a los tiempos prehistóricos, aunque sean, digamos, los estudios que haces muy localizados y locales, tienen, por decir así, un perfil y un carácter universalista, aunque sean locales. Mientras que el localismo es en la historia propiamente. Pero ahora, todas estas cosas, historia local o historia localista, todo esto tiene elementos objetivos, pero tiene muchos elementos subjetivos y muchas connotaciones y muchas cargas negativas, sobre todo en la realidad de la ciencia actual. Y trabas administrativas. Pero la cuestión se resuelve muy rápidamente. El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento fue un estudio de estudios locales o localistas. Yo no lo discuto, no me interesa esa discusión. Yo pongo encima de la mesa la obra que ha dejado el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento a los 70 años. ¿Eso es local, localista? Yo creo que no. Yo creo que la relevancia de la obra escrita, dejada por los hombres del Instituto Padre Sarmiento, está ahí y es fruto de toda la investigación en el ámbito de las humanidades que se hace hoy en día en Galicia. Sí. ¿Que era local o era localista? Me da igual cómo lo califique usted. La obra está ahí. Eso es, y a mí eso me parece que es lo que elimina cualquier discusión en ese sentido. Y ya avanzando, o sea, se ve también los proyectos que se llevaron a cabo, aparte de que muchos de los proyectos, pues sí, hay publicaciones, de ellos hay constancia en las publicaciones, pero hubo actividades que se llevaron a cabo, excavaciones que de eso no hay constancia, y en aquellos momentos en los que no había, digamos, I+D, ni había lo que hoy son proyectos de investigación, digamos, subvencionados y pagados o un concurso, entonces, pero se seguía investigando y se seguían llevando a cabo esas excavaciones y esos, incluso estudios antropológicos, etnográficos, de todo tipo, e históricos, incluso de transcripción de documentos y de edición de fuentes documentales. Y eso, pues, documentación, proyectos que no figuran como figuran hoy los proyectos, pues los efectos del trabajo llevado a cabo en aquellos proyectos están ahí. Tú puedes hablar. Lo que está diciendo Isidro es exactamente eso que he dicho yo y que conviene que quede muy claro. Los estudios de arqueología, de historia, de etnografía, antropología e incluso de historia de la literatura de Galicia hoy no se pueden concebir
sin la aportación que hicieron los hombres del Instituto Padre Sarmiento y antes del Seminario de Estudios Gallegos a lo largo de este casi siglo que ha transcurrido, ¿no? Sí, Eso es así. Pero lo que no se puede negar es que las dificultades que tenemos como Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, a la hora muchas veces de buscar financiación para proyectos de investigación en nuestro ámbito de investigación que están relacionados con alguna localidad, con algún lugar específico de Galicia, y que a la hora de encontrarte las evaluaciones de esos proyectos dicen, no, es que usted la historia que hace es precisamente localista, cuando es absurdo, porque ¿por qué cuando se estudia Burgos no es historia local y cuando se estudia Vivero o Mondoñedo sí que lo es? Es un disparate académico que está ahí establecido y... Si queréis hablamos de eso. No, de eso no me atrevo. De los disparates del sistema actual, ¿no? En fin, pero yo creo que no era el tema que íbamos a hablar, pero eso es un tema para y continuando con los proyectos, hombre, pues proyectos se hicieron. Y los estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo. Yo me incorporé pues hace 15 años y medio aquí. Llevabas tú aquí pues 3 años, ya digamos como director. ¿Ha pasado tanto tiempo ya? Sí, ha pasado tanto tiempo. Yo vine en noviembre del 97 para aquí. Yo en enero del 94. Y sí, y yo llegué en noviembre del 97. Y la verdad es que ya me incorporé a todos los proyectos, ya proyectos reconocidos como I+D y subvencionados, competitivos y tal. Y bueno, pues aquí es la historia que en 15 años, pero es que es apabullante. Las fortalezas, es que dirigido por ti, o sea, pues trabajamos en las fortalezas de las 4 provincias gallegas, hicimos, digamos, un inventario, y más que inventario, de todas las fortalezas, y no solamente cuestiones descriptivas visitando in situ, sino rebuscando, digamos, tratando de documentar la documentación, que eso efectivamente es lo que le pone, digamos, identidad a las cosas. Después, más el diccionario biográfico bajo medieval de los personajes, que también, después el corpus de epigrafía, de heráldica y de escultura funeraria, que también, o sea, que también conllevó también una flamante y brillante exposición con nuestro dibujante Xosé Antón García González Lero. Soños de Pedra. Sí, Señor de Pedra, que es uno de los grandes para mí, vamos, aparte ya de la amistad, no quiero pecar de subjetivismo, pero vamos, objetivamente lo considero y es digno de considerar como uno de los mejores pintores, dibujantes arqueológicos de España. Cuyas colecciones de dibujos forman parte del propio patrimonio del Instituto. Después también el diccionario que se también lleva a cabo, el diccionario, digamos, del Camino de Santiago, que está llevando, digamos, Antón, y después también la Orden de San Juan, Orden de Malta. Que de eso creo que puedes hablar bastante, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú con la Orden de Malta? Pues ya trabajando empezamos ya en el año 89, Estuvo así medio dormido, pero ya trabajando ya a todo meter, pues no sé, desde el año 2000. Ya llevamos publicado 3 volúmenes, una introducción. ¿Y cuántos se prevén? Pues se prevén en total, pues vamos a ver, hay 3, quedan ahora 3 encomiendas. Queda Portomarín, Beade, Portomarín y Pazos de Arenteiro, ponle un promedio de 2 volúmenes de 1000 páginas cada uno, o sea, quedan 6 volúmenes. En total 9 volúmenes, más un volumen de índices, aunque ahora los índices ya debido a... Bueno, yo la pregunta iba con trampa. Dime. Como director del instituto, te he hecho la pregunta y has quedado comprometido en que sean 9 volúmenes. Porque hace 4 años me decías que eran 7, o sea que hay que cerrar ya quedan 9. Es que yo soy testigo, porque comparto afortunadamente bastantes horas de archivo de trabajo con Isidro, que la documentación de Malta es abundante y muchas veces muy lustrosa. Te contesto, por decir así, al reto que me has planteado, digamos, no sé cómo considerarlo. No es, digamos, ningún ataque, pero yo también me tengo que defender. Y es que si la administración comete también errores de presupuesto, no voy a nombrar ningún ejemplo, tenemos aquí muy cerca, cuanto más, que con todos la gente preparadísima que tiene, cuanto más yo, pobre investigador, que puedo cometer también un error de previsión y de proyecto, ¿no? Sí, porque como decía Confucio, dicen que lo decía Confucio, los caminos hasta los más largos empiezan con un primer paso. Eso es cierto. Yo no sé. Yo quería decir que, un poco siguiendo también el hilo,
que en realidad también lo que marca o ha marcado la trayectoria del Instituto es el peso de sus publicaciones, como algo se ha dicho, es a lo largo de los 70 años. La revista Cuadernos de Estudios Gallegos, nuestra revista, porque yo creo que hay que decirlo a gala, es nuestra revista desde el año 44 que se publica su primer número, es decir, el año que viene hará 70 años que está en la calle. Ha sido el hilo conductor de toda la actividad científica, no solo del propio instituto, sino de las otras instituciones académicas del entorno, ya no solo de Santiago, sino de Galicia mismo. Es la decana de las revistas, de las publicaciones periódicas, digamos, en revista de Galicia. Y se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, igual que lo hizo el instituto, adaptándose a los nuevos modelos de investigación, y se ha situado Cuadernos de Estudios Gallegos en la revista gallega mejor valorada de su ámbito, de su especialidad, que es fundamentalmente la historia. Eso que estás diciendo, por incidir más, no es baladí. Yo creo que es importante que resaltes muy bien lo que significa eso, porque a lo mejor quienes nos estén escuchando no entiendan, bueno, que está muy bien valorada. Bueno, exactamente. ¿Qué significa eso exactamente? Pues lo que significa básicamente es que la revista ya no es solo el órgano de expresión del propio instituto, es decir, sino que la propia comunidad científica de nuestro ámbito de especialización internacional demanda publicar en ella. ¿Y eso a qué es debido? Pues a que tiene un riguroso sistema de admisión de artículos, lógicamente son evaluados, la propia revista cumple con todos los requisitos exigidos a nivel internacional con lo que son las normas de edición de la revista, y conviene decirlo también que no ha perdido su esencia de revista gallega por excelencia, porque si no estoy mal informado es la única revista indizada en una base de datos internacional de prestigio que exige que al menos uno de los resúmenes que son preceptivos, el de la lengua en el que está escrito y en inglés, que también vaya en gallego, cosa que parece muy sencillo decirlo, y fuera de otros ámbitos pues se puede ofrecer a distintas lecturas, pero bueno, está ahí ese compromiso también con lo que es Galicia y bueno, su lengua. No solo además es Cuadernos de Estudios Gallegos la carta de presentación del instituto a lo largo de estos años, sino también están sus colecciones, la colección de anejos, que tiene ya 39 volúmenes. Algunos, bueno, son joyas incluso bibliográficas, y más recientes son la colección de monografías, pero que también ya lleva 12 o 13 volúmenes en curso. Hay algo que te olvidas, que es que también avalaba y dirigía el Instituto de Historia Gallegos Padres del Alimento la colección Galicia Histórica de la Fundación Barriga. Exactamente. Que no sabía. Avalaba, no hables en pasado, hablo en presente. Sí, pero no sé, parece ser que la crisis también afecta a todos. Sí. Afecta, y yo recibí una comunicación de la Fundación Barré hace poco en la que me planteaban la necesidad de ralentizar el ritmo de la publicación, ¿no? Es decir, la colección Galicia Histórica, la serie Galicia Histórica, no se ha parado, no se ha aparcado, sino que se ha frenado el ritmo de la publicación. Es una serie muy importante que se pone en marcha en los años 70 con materialización de una iniciativa que ya rondaba en la mente de los viejos seminaristas de los años 30. Y la prueba es que a lo largo de los años 40 en adelante eso siguió rumiándose tanto aquí como en Argentina, y tomó dos caminos distintos. En Argentina eso se materializó en la historia de Galicia de don Ramón Otero Pedrallo, y en Galicia eso se materializó en la puesta en marcha de la serie Galicia Histórica, que van publicados ya, me parece que son 30 títulos, que son 30 y tantos volúmenes. Sí, creo que 33 exactamente. No me acuerdo, títulos me parece que son 30. Y volúmenes bastante más de 33, porque hay varias obras que son de varios tomos, ¿no? Y son todo obras de referencia que ponen encima de la mesa el debate sobre asuntos muy concretos de la historia de Galicia, ¿no? Y las firmas, sobre todo en la primera etapa, son todas las grandes personalidades de la historiografía gallega. En la actualidad, pues claro, cualquiera se califica uno a sí mismo, ¿no? Pero suelen ser obras bastante maduradas, aunque a veces se publican trabajos que son resultados de tesis
presentadas pocos años anteriores, pero suelen estar bien planteadas, bien maduradas. Y te puedo añadir algo. Sí, no te atrevías a comparar, digamos, con los grandes, con las vacas sagradas, con los grandes maestros, pero yo casi me atrevería a decir que las publicaciones últimas son mucho más técnicas. Y bueno, si quieres tú, mucho sí, más, bueno. son mucho más técnicos y en el sentido, pues casi hasta más de especialistas, por lo otro son más bien de, digamos, de aficionados, de diletantes. Aquí las obras que hay ahora son de técnicos especialistas. Pues bueno, en ese sentido eso no podemos...